Hola, vamos a dar una vuelta por el mundo de los engranajes. Veréis que son de gran utilidad y gran aplicación en nuestra vida cotidiana en un montón de dispositivos. Bueno, ¿qué es un sistema de engranajes? Un sistema de engranajes, veréis, a ver si conseguimos que entre ahí todo en la pantalla, se sale ahí un poquitín. Ahí está. Bueno, tenemos el sistema de engranajes y el sentido de este sistema es transmitir el movimiento rotatorio, el movimiento giratorio. Y hay una diferencia con las poleas y correas que conocíamos ya, o con las cadenas y piñones que también podemos tener una cierta familiaridad. No hace falta ningún mecanismo de enlace. No hace falta nada que enlace un engranaje con otro. Enlazan ellos directamente, están en contacto directo. Aquí se aprecia claramente en la imagen, en la fotografía. Tienen una serie de dientes y encajan unos dientes con otros perfectamente. Esta sería la diferencia con otros sistemas que ya hemos visto anteriormente. Tiene diferentes dientes que engranan o que endentan y hay un engranaje que yo pondré en el eje del motor o si es un accionamiento manual, pues en el de la manivela o el accionamiento manual que tenga, y ese se denomina motriz. Y al otro que le transmite el movimiento es el que denominamos arrastrado, ¿vale? Hay uno que está en contacto con esa fuente de movimiento que puede ser el motor, ya os digo, o puede ser un sistema manual, con una manivela, etcétera, etcétera. Ese tiene el nombre de motriz y el que se deja llevar, el que está en contacto con él y se deja llevar, pues tiene ese nombre de arrastrado. Arrastrado. Se deja arrastrar. Ves que los nombres tienen una cierta lógica, un cierto sentido. El eje motriz decimos que se suele denominar eje de entrada y el eje del arrastrado se suele denominar pues eje de salida, ¿vale? Pues nada, esas son unas denominaciones que nos acostumbremos a conocerlas y a tener una familiaridad con ella, simplemente. Oiga, si yo tengo que dibujar un engranaje con su forma real, me pueden dar aquí las uvas. Fijaros que aquí dos engranajes, este tiene relativamente pocos dientes, pero este tiene muchos y los tengo yo que dibujar, los tengo que representar y tengo que dibujar todos los dientes tal cual son. Oiga, me va a coger la noche aquí, dibujando dientes. Y además igual me queda un poco churro, Pum, 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 se lo dibujo a mano, esto, bueno. No, si yo tengo que dibujar unos engranajes, en vez de representarlos como son realmente, puedo acudir a un símbolo, a un dibujo que adquiera esa representación de ese elemento. En el caso de los engranajes, el símbolo son dos círculos concéntricos, un círculo exterior más grueso y un círculo interior más fino, ¿vale? Pongo una cruz en el centro donde estaría el eje y ese círculo más grueso como que me representaría la parte superior de los dientes y ese círculo más fino como la parte interior, ¿vale? Y dirá algunos, sí, vale, muy bien, qué fácil, ¿no? Yo lo dibujo con gran facilidad, con gran comodidad, hacer dos círculos concéntricos no me va a costar, pero pierdo información. ¿Cómo sé yo los dientes que tiene ese engranaje? Si no los tengo ahí representados, pues simplemente lo escribo. Si este engranaje, imagínate que es el A, tiene 15 dientes, pues yo escribo al lado DA igual a 15. Dientes del engranaje A igual a 15. Si este es el B, por ejemplo, pues pongo DB igual a, en este caso son 60. Pues lo escribo, porque no voy a verlos físicamente para poder contarlos, ¿vale? Fijaros que eso de llamarle D a las cosas nos sonará de algo, nos suena de llamarle D al diámetro de las poleas, por ejemplo. Y ahora la D en vez de diámetros dientes, pues sí, normalmente hacemos referencia a los dientes que tiene el engranaje. En otros textos lo veréis nombrado porque según la bibliografía a la que acudáis o las fuentes a las que acudáis, muchas veces al número de dientes de un engranaje pues le suelen llamar algunos autores también Z. Simplemente que lo sepáis, que os familiaricéis y si lo veis pues sepáis lo que es. Pero fijaros que la D de diámetro y la D de dientes tienen algún parentesco porque cuanto mayor sea el diámetro del engranaje,
más dientes voy a poder yo poner aquí. ¿Vale? Pues como os decía, hay una relación entre el diámetro que tiene el engranaje y los dientes, ¿vale? Hay una proporcionalidad. Luego, si yo las operaciones las hiciese en vez de con dientes, las hiciese con el diámetro, pues me resultaría el mismo resultado porque hay esa proporcionalidad, ¿vale? Pero normalmente ahora, cuando pongamos ID, nos vamos a referir al número de dientes. Y os recuerdo que también se puede denominar ese concepto diente con otras letras, como os decía, algunos autores pues lo llaman Z, etcétera, etcétera. Lo importante es que lo expresemos con claridad y que sepamos lo. Bien, pues vamos a continuar y vamos a ver qué características tiene un sistema de transmisión de engranajes. Tiene ventajas y tiene también inconvenientes, como casi todas las cosas. Mirad, las ventajas son la compacidad, y dirá alguno, ¿y eso de la compacidad qué es? Pues algo que es compacto es algo que lo puedo meter en un espacio muy reducido. Y los engranajes, al no tener ningún elemento intermedio que los una y estar en contacto unos con otros, pues puedo hacer un sistema compacto. Puedo hacer un sistema en que todo esté como bastante junto. El desajuste mínimo, pues mirar, al estar en contacto los dientes unos con otros, pues es como más difícil que aquello como que se me escape, por decirlo de alguna manera. Fijaros que, por ejemplo, en la correa y poleas, pues la correa, digamos, se puede escapar de la polea. O puede perder, si es una correa de algún material plástico, puede perder sus características, perder su tensión, en fin, haber algo que haga que aquello no vaya a lo fino que debería de ir. Entonces, con los engranajes, al estar en contacto estrecho uno con otro, pues esa cuestión del desajuste es más difícil. Tienen un inconveniente principal, que es que son caros. El alto coste que tiene. Y dirán, ¿y eso por qué son tan caros? Daros cuenta cómo es un engranaje. Tiene un montón de dientes y eso hay que fabricarlo. Hay que darle forma a la pieza de metal, la forma de todos los dientes, y eso hay que estar ahí con una máquina, y eso es tiempo, máquina, operario ahí, eso es dinero. Y de alguno ya no se pueden fabricar más baratos. Pues sí, claro que se pueden fabricar más baratos y de hecho se fabrican. Nosotros podemos tener, de hecho tenemos en el engranaje, en el taller, un montón de engranajes muy baratos. Oiga, pero entonces no me está diciendo que eso es caro. Claro, porque los que tenemos son de plástico. Hacemos un molde de plástico con la forma de los dientes, inyectamos el plástico y podemos construir engranajes a punta bala, un montón de ellos a un coste muy reducido. Pero eso para nuestras aplicaciones, si yo necesito para las características del sistema, que va a tener una exigencia mecánica grande, que va a tener un desgaste, etcétera, necesito hacerlo de metal, pues eso va a tener más labor y eso no lo puedo hacer así, Pues, bueno, podría decir alguno, pues oiga, pues hago un molde y vierto ahí el metal, por ejemplo. Normalmente los engranajes los hace una máquina. Los metálicos no se suelen hacer, digamos, con moldes. Se suelen hacer como tallando el elemento metálico, el cilindro metálico. Pero claro, daros cuenta que eso también es caro, porque si yo tengo que calentar el metal a una temperatura grande para fundirlo y tal, pues tengo mayor coste que, por ejemplo, con el plástico. Que el plástico se calienta a temperaturas pues relativamente pequeñas, Luego veis que tiene un inconveniente, que es el alto coste, ¿vale? Pero lo demás, pues vemos ahí que hay características muy ventajosas. Vamos a ver el engranaje loco. Ese engranaje loco, ¿qué ha pasado? Ha perdido la razón, la han tenido que llevar al manicomio. ¿Qué es eso del engranaje loco? Fijaros en una cosa, en los sentidos de giro. Cuando dos engranajes se intentan es que estén en contacto los dientes de uno con el otro, el engranaje motriz y el arrastrado giran en sentidos opuestos. Uno va a girar para un lado y el que está en contacto con él va a girar en sentido contrario.
Fijaros aquí cómo hemos señalizado esto. El motriz va a ser este y le hemos puesto el sentido de giro de las agujas del reloj. Pues el conducido no va a girar en el sentido de las agujas del reloj, va a girar en el contrario. ¿Vale? Tener en cuenta esa circunstancia a la hora de valorar los sentidos de giro. Podemos verlo aquí en un vídeo. Vamos a ver. Esto es real. Si veis dos engranajes, los intentáis, los hacéis girar y veréis eso que os comento de los sentidos de giro, que tiene sentidos de giro opuesto. Le damos a la manivela y veis que uno gira en un sentido, en el de las agujas del reloj, y el otro gira en el sentido contrario. ¿Veis? Oiga, y si yo quiero que el primero y el último me giren en el mismo sentido, ¿tendrá esto alguna solución? Sí, claro. Eso es el engranaje loco quien nos da solución. Es un engranaje adicional llamado piñón loco, engranaje loco, que puede hacer que el engranaje motriz y el arrastrado giren en el mismo sentido. Fijaros en el truco. Se trata de simplemente cambiar el giro, no modificar la velocidad, ¿vale? Pues, perdón. Tengo este engranaje que gira en el sentido de las agujas del reloj, este va a girar en el contrario y a cualquiera se le ocurre, oiga, pues si se va alternando el sentido del giro, tengo una idea. Pongo uno en el medio del mismo tamaño, del mismo número de dientes que el motriz, por ejemplo, para no modificar la velocidad, que lo que pretendo yo con esta jugada no es modificar la velocidad, sino modificar el sentido de giro. Pues mire, si esto gira, por ejemplo, hacia la izquierda, voy alternando el sentido de giro. El que está en contacto con él va a girar en el contrario, hacia la derecha. Y si pongo otro, pues va a girar en el sentido contrario a este. O sea, va a volver a girar a la izquierda. ¿Vale? ¿Veis que este giraba hacia la izquierda? Pongo uno en contacto con él, que es igual de grande que él, que no quiero modificar la velocidad, y lo que va a hacer es que cambie el sentido de giro. Y luego ya el que me interesa conducir, realmente, pues al cambiar el sentido de giro, pues vuelve a girar como giraba el primero, como giraba el motriz. ¿Veis? Metiendo aquí este, hago que el sentido del primero y del último, en este caso del tercero, pues sea el mismo, hacia la izquierda, con este truco, ¿vale? Este gira hacia un lado, pues este al contrario. Pues el que ponga en contacto con él, como gira en el sentido contrario, volverá a girar en el mismo sentido en el que giraba el primero, ¿vale? Este es el sentido y la utilidad del engranaje loco. Vemos aquí el engranaje loco, vemos que es del mismo tamaño, tiene el mismo número de dientes que el motriz, porque con él no pretendo modificar la velocidad, y vemos que si el sentido de giro es el de las agujas del reloj, este será el contrario, y el que tengo ahí pues vuelve a ser el mismo. Vamos a verlo en acción, vamos a ver aquí un vídeo de cómo funciona el engranaje loco y vamos a ver. Ahí está, veis que el pitorrillo ese gris gira hacia la derecha y quiero que el último engranaje gire también hacia la derecha. Pues ¿qué meto? Meto en un intermedio que va a girar hacia la izquierda y en el movimiento que le transmita al que tiene a su derecha pues va a ser hacia la izquierda también, ¿vale? Vamos a volver a ver el vídeo. Perdón, hacia la derecha. Este gira hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj. Quiero que el último gire en ese sentido. Como si los acoplo directamente, el sentido va a ser el contrario, pues pongo este intermedio, que me produce esa modificación del sentido de giro. Ese es el sentido y la razón de ser del engranaje loco. El hacer que el sentido de giro del engranaje motriz y el conducido, en el que finalmente voy a aplicar yo ese movimiento, coincidan, sean el mismo.